funciones de los instrumentos normalizados. Estos se dividen en las siguientes áreas. Como en el área número 1 tenemos título y mención de responsabilidad. En la número 2 tenemos edición. En la número 3 tenemos datos específicos de las clases de documentos. En la número 4 tenemos publicación, distribución, etc. En la número 5 descripción física. En la número 6 series. En la número 7 notas. Y en la número 8 tenemos números normalizados y condiciones de adquisición. Bueno, se dice que cada área a su vez está formada por uno o varios elementos. Por este motivo se establecen niveles de descripción. En el primer nivel de descripción, el recurso se describe el recurso con la información básica de la obra. En el segundo nivel de descripción se incluyen más detalles. En el tercer nivel se incluye más información del recurso. El área número 1, título y mención de responsabilidad. Bueno, en esta dice que las reglas de catalogación entienden por portada a la hoja u hojas, en donde están los datos fundamentales del libro, como por ejemplo título, autor, etc. Los elementos necesarios de estas son título propiamente dicho, subtítulo o información complementaria, mención de responsabilidad. Los posibles elementos de estas son título paralelo, título dependiente, asignación general del tipo de documento, título principal o propio. Es cualquier título excepto el título paralelo y la información complementaria. El título alternativo son dos títulos separados por la conjunción o, es decir, la comedia nueva o el café, que es un ejemplo. Se transcriben por orden a no ser que uno de ellos esté destacado tipográficamente y la primera letra de la primera palabra del segundo título siempre, pero siempre se pondrá en mayúscula. En el área número 2 tenemos la edición. Su fuente principal de información es la portada. La mención de edición es el número de edición con lo que los cambios significativos que se hayan producido. Se señala con un número arábigo, ordinal, con abreviaturas. Dice que la mención de responsabilidad solo se pone cuando en la mención de esa edición, no la de todas las ediciones. Por ejemplo, revisada por la mención de edición adicional se hará constar después de la mención de edición y sus correspondientes menciones de responsabilidad. Se separa del anterior con una coma. Por ejemplo, edición punto de 1980, tercera edición punto. Aparecen también las impresiones revisadas, que también se abrevian, y corregida y aumentada también, que se abrevian. Bueno, entonces seguimos con la 4. Publicación, distribución, etc. El lugar, nombre, editor y fecha. Elementos necesarios del lugar de publicación, nombre del editor, editorial, fecha de publicación. Los elementos opcionales, lugar de distribución, nombre del distribuidor, mención de la función del distribuidor, fecha de distribución, lugar de fabricación, impresión. Si hay varios lugares, se suele poner en el más destacado primero. Si no hay ningún destacado, entonces se pone el primero y luego entre corchetes. Si uno de ellos, digamos, es España, también se pone, aunque esté en quinto lugar, separado por punto y coma. Si no aparece el nombre del lugar, se pone entre corchetes S.I y la primera S con mayúscula. En caso de que no aparezca, pero se sabe de dónde ha sido publicado, se pondría entre corchetes
Alicante. El nombre del editor se pone de manera concisa al no ser que vaya unido a una preposición o un adjetivo. Por ejemplo, Madrid, Anaya. Si hay más de una, si son entidades distintas, se pone la primera opcionalmente entre corchetes y entre corchetes las otras. Si son entidades dependientes, se ponen en el orden que aparezcan separadas por una coma. Por ejemplo, la fecha. Si no figura la fecha de edición, no puede saberse por otras menciones. Este se dará entre corchetes siempre que se trate de la primera fecha de publicación. Si no existe esa certeza, se pondrá la más próxima a la publicación de la edición precedida por abreviaturas IMP, coma, D mayúscula, .L, coma, COP, entre corchete. Cuando no aparezca ninguna fecha en el documento, se indicará entre corchetes la que se juzgue más aproximada, anteponiendo la abreviatura CA alrededor de, posponiendo el signo de interrogación como otra fórmula equivalente. En el área número 5, que tenemos la descripción física, esta extensión y designación específica del material, ilustraciones, si las hubiera, pero con una ya se pone. Dimensiones, material ajeno. Extensión, la obra puede constar de uno o varios volúmenes, que se abrevia BOL. Se suele utilizar para el comienzo de las menciones y ante números romanos, por ejemplo, BOL, el 7 en números romanos. Las páginas se abrevia con la P, escrita por los dos lados para que se considere como página, y las hojas se abrevia con la H cuando está escrito por una sola cara. En las columnas se abrevia la COL. Solo se pone solamente se pone esa abreviatura si están enumeradas. Se señala con los números arábigos seguidos de páginas, hojas, etc. Por ejemplo, 53P, 53H, que es para hojas. Si hay numeración arábiga y romana, se pone en el mismo orden que aparezcan separados por coma. Las ilustraciones, la abreviatura es IL. Se pone si son en blanco y negro. Y a color también. Si se cree conveniente, a continuación se puede expresar el tipo de ilustraciones, mapas, planos, etc. En las dimensiones son los centímetros en altura de la cubierta paralelamente al lomo. Son números enteros, no se ponen decimales, siempre el número.